Amigos, 7:21 de la mañana, gracias por estar con nosotros. De inmediato vamos a pasar a la conversación con el ministro de Defensa, Yaque Balaquí, y por supuesto pues para comentar sobre el balance de su sector en el año 2015, las proyecciones y bueno, las discusiones. Ministro, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días. Las discusiones alrededor de lo que es el gasto militar. Últimamente salió el exministro de Economía, Luis Carranza, a señalar que el año pasado el gasto en compras bélicas había sido 157% más que el año anterior. Estamos hablando de aproximadamente 2.800 millones de soles. Y claro, si bien usted ha salido y nos va a elaborar un poco sobre la materia ahora, sobre la recuperación de la capacidad operativa de las Fuerzas Armadas en este sentido, también pues todavía se arrastra este asunto de la legislación que hizo secreta todas las compras militares, que en su momento pues fue bastante controversial. Correcto. ¿Usted cree que es necesario a estas alturas, en la era de la transparencia, digamos, donde todo se sabe, ¿no? Porque cuando uno dice, bueno, si los vecinos o si Chile se va a enterar de qué cosa hay, pues ya saben qué cosa hay, ¿no? No, en aras de la transparencia no sería necesario decir sencillamente, miren, esto es básicamente así. Primero que nada, señalar que el incremento del presupuesto que ha habido en el sector defensa no ha sido para la compra de armas, fundamentalmente ha sido para recuperar capacidad operativa de las Fuerzas Armadas. Después vamos a entrar en detalles. Pero otra cosa que quería mencionar, que las compras en el sector defensa no son compras secretas, todas se hacen con el debido proceso transparente. Las únicas compras que se han hecho en el ámbito de las compras secretas han sido las vinculadas a las bases contraterroristas en el Braem, por estrategia de seguridad o evidentemente de la localización de las mismas, ¿no? Después todas las compras son totalmente transparentes, la información está disponible. Esta legislación que se dio a principios de la actual gestión sobre compras secretas, entonces solo ha tocado a las bases... A las bases contraterroristas del Braem, exclusivamente. El resto es abierto. Es abierto de acuerdo a las leyes vigentes. ¿Por qué? ¿Se retrocedió sobre ese...? Porque en ese momento hubo incluso críticas del Consejo de la Prensa, ¿no? Que todo se hace de acuerdo a la ley de adquisiciones y contrataciones del Estado y todo se hace de acuerdo a la normativa internacional de compras, para aclarar ese concepto. No Muy todo bien. Está de acuerdo a la ley. Ahora, cuénteme, con respecto a la recuperación de la capacidad operativa, entonces, ¿de qué estamos hablando? Tengo entendido, por ejemplo, que la Marina pues ha resultado bastante favorecida, que estaba muy detrás. Denos un mapa un poco de lo que estamos hablando. Algo general, para que se entienda. En la Marina se ha adquirido el buque Tacna, se está construyendo el buque Unión, el buque Escuela Unión, que el próximo 27 de enero será lanzado, en el sentido de que culminado y podrá entrar en operación. También se han adquirido helicópteros y se están haciendo patrulleras marítimas en Chimbote. Ahora, cuénteme, ministro, con respecto con la lista que aparece esta mañana en Caretas, a mí lo que me llama la atención, y hablando con algunos especialistas, ¿no? Vemos Corea del Sur, ¿no? Buques de transporte logísticos a Corea del Sur, las patrulleras de costa, que también, ¿no? Corea del Sur, el BAP Tacna, que usted señala, que fue a Holanda. A Holanda, ¿no? Tenemos vehículos blindados anfibios de desembarco comprados también a Canadá. Los helicópteros Bell también comprados a Holanda, y así. Hay en la FAB aviones italianos, ¿no? En el ejército se ha comprado coreanos también. Los lanzacohetes chinos, ¿no? Esta diversificación, ¿no? Porque antes, de alguna manera, el concepto clásico que había es: yo me amarro con una serie de proveedores de países más o menos puntuales. ¿Por qué? Por el tema del mantenimiento técnico, por una serie de razones. Bueno, por supuesto, pues en su momento se habrán dado también casos de corrupción. Pero este tema de diversificar a tus proveedores, a los compradores, ¿qué cosa significa? ¿Por qué? Significa fundamentalmente buscar los productos que satisfacen las necesidades de las Fuerzas Armadas en los mejores proveedores del mundo. El caso del satélite, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que se ha hecho con Francia. El caso de los aviones que coproducimos hoy día, los KT-1P, que lo hacemos con Corea. Con Corea. Así es. Donde se ha instalado la planta prácticamente. La planta en Las Palmas, justamente, donde están los hangares y donde uno puede se ensamblan y donde se va a poder hacer el mantenimiento técnico. Donde se ensamblan y se producen partes y piezas en Perú que se incorporan a los aviones. También el tema con los astilleros de Cima también, ¿no? Donde se armó con la asesoría española, ¿no? En este caso el buque multipropósito con los coreanos y el buque a vela con los españoles. Justamente en los procesos que se hacen a nivel internacional se hacen procesos en donde participan los mejores proveedores a nivel internacional, y seguramente en muchos de estos casos ha ganado el mejor por las características técnicas. Me dice usted que esto no es armamento, que no es
guerra como tal. No ¿De qué es estamos hablando armamento. entonces? ¿De la repotenciación? Cuando uno dice, bueno, lo que debe ser unas Fuerzas Armadas en el año 2016, cuando se supone pues, que las hipótesis de conflicto internacional son mucho menos pues posibles, ¿no? Por supuesto. Estamos coproduciendo o ensamblando aviones de entrenamiento después de 40 años en el Perú. Eso es recuperar una capacidad. Lo hacíamos en la década del 40-50. Lo estamos haciendo recién, ahora en el 2015. Claro, antes, es verdad que antes los muchachos de la FAP no tenían pues, dónde volar. Ni dónde volar, ni cómo entrenar, ni todo era con pinball, más o menos. Estamos cambiando los Antonov, que sirvieron mucho hace 30 años, por nuevos aviones C-27J Spartan. Aviones de última tecnología. Eso es tener capacidad nuevamente operativa. Eso no es una capacidad bélica. Hemos adquirido y hemos recibido en los últimos días ya el último lote de los 24 helicópteros que se han adquirido para la aviación del ejército. Eso significa poder llegar a cualquier país, a cualquier parte del país, sobre todo en la parte del BRAEM, de difícil acceso, de manera oportuna y rápida con personal. Exacto. Si tenemos un escenario bélico, el más cercano es precisamente el BRAEM, ¿no? O sea, digamos, es decir, es un tema de conflicto, de amenaza interna. Así es. ¿Cómo esto, digamos, atiende esas necesidades? Por eso, este tipo de adquisiciones que se han orientado, por ejemplo, al BRAEM, con aviones de transporte, con helicópteros que pueden llevar permanentemente al personal o el soporte logístico, más las bases contraterroristas, que son bases nuevas que han mejorado la habitabilidad de las personas que operan en esta zona del país, ha permitido reducir en los últimos años en más de 50% el número de atentados terroristas en esta zona del país. Yo creo que eso es una buena noticia que da muestras del resultado que se viene haciendo, no solamente con el personal, con el equipamiento, sino con el cambio de la estrategia unificada que lleva a cabo las Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército y la Fuerza Aérea, junto a la Policía Nacional y al Ministerio Público en esta zona del país. El Monzón fue pacificado, pero digamos, igual los narcotraficantes pues encuentran evidentemente pues estrategias y ahora, bueno, el papel de las Fuerzas Armadas está, digamos, limitado al tema del terrorismo. Al tema los remanentes de Sendero Luminoso. Ahora cuénteme usted, reforma salarial. Exactamente. ¿En qué estamos? Dos cosas en el ámbito de las personas, ¿no? La reforma salarial, que ha sido el cuarto tramo de incremento, en los últimos 4 años han tenido un incremento a final de año en cada momento, y con el quinto que se realizaría este año a finales del mismo, se tendría un incremento en algunos casos de entre el 60 y 70% de la remuneración que recibían anteriormente. Entonces sí se está también, tanto en Fuerzas Armadas como en Policía Nacional, haciendo un esfuerzo significativo para mejorar la capacidad adquisitiva de estas personas que trabajan en las Fuerzas Armadas y en la Policía Nacional y que hacen un desempeño excelente en servicio de todos. Se ha tomado, ¿cuánto puede esperar ganar un oficial del Ejército para terminar por ejemplo, cuando termina alguien de las escuelas militares, ¿no? De Chorrillos, de la Marina, etcétera, ingresas a su vida laboral, si lo ponemos así, está recibiendo remuneraciones que están por arriba de los 2.500, 3.000 soles. Igual que si sale alguna persona de una universidad privada, ¿no? O sea que creo que es un tema importante de competitivo. Ahora, ahí hay algo interesante, que veía que como el servicio militar voluntario el año pasado por primera vez superó los 15.000 desde 1998, los 15.000 reclutas, están en 18.000 y pico. Hasta más 30 y tantos mil. El tema de la educación como un argumento persuasivo, exactamente, ¿no? Siendo un servicio militar voluntario. ¿Hasta dónde debería avanzar ello, ¿no? Porque ahí se va reconfigurando, ¿no? Estábamos acostumbrados pues tantos años a un servicio militar obligatorio, diferenciador, clasista además, ¿no? Y con todo esto, pero el hecho ya de ofrecerles educación también a los que se enrolan cambia, ¿no? De alguna manera. Veía, por ejemplo, que Sencico es el destino preferido, ¿no? Entonces se va abriendo por ese lado. Vamos por ese lado. Primero, para redondear la idea, no solamente se están incrementando las remuneraciones, sino, por ejemplo, también en las escuelas de oficiales, hoy día tenemos estudiantes que están en Argentina, en Brasil, en Colombia, en Italia, en España, en Rusia. Parte de la capacitación incluye, por ejemplo, formarse en escuelas de oficiales del exterior. O sea que eso es también un cambio significativo y donde se ha reforzado fuertemente la oportunidad que tienen ellos de poder viajar al extranjero y capacitarse en las mejores escuelas de oficiales del mundo también. Adicionalmente, aquellos que por razones de distinta índole se enfocan en el servicio militar voluntario,
también se ven atraídos, como bien se señalaba, por los aspectos vinculados a la educación, ¿no? Tenemos el Instituto Superior Tecnológico de las Fuerzas Armadas, en donde están enseñándose actualmente 5 carreras técnicas, ¿no? Por eso justamente se señalaba, por ejemplo, el tema de carreras vinculadas con la electricidad, con la construcción, con la informática, la computación, etcétera, que van a ayudar a justamente después de realizar el año o los 2 años de servicio militar voluntario, poder tener los 3 años de capacitación e incorporarse al mundo laboral. ¿Cuál debería ser pues el papel entonces de las Fuerzas Armadas? Veía precisamente que el Instituto Nacional de Salud capacitaba efectivos también para todo lo que es prevención de desastres, por supuesto el fenómeno del niño centralmente. Entonces entiendo que allí allí hay un tema. Ayer mismo INDECI, me parece, ha pasado al sector defensa. Nos va a explicar usted un poquito en qué consiste eso. Y hay quienes, por supuesto, en campaña electoral veíamos ahora, comentábamos, hay 3 o 4 candidatos que de frente están diciendo, bueno, otra vez, Fuerzas Armadas a las calles, sigue de alguna forma ese clamor. Comencemos por el tema de lo que es prevención de desastres del niño. ¿Por qué INDECI ha pasado a defensa? ¿Esto es de manera permanente? ¿De qué estamos yo creo que no hay un riesgo de militarizar en ese caso la defensa civil? En absoluto. Justamente siempre debió estar en el sector defensa. ¿Por qué? Porque INDECI atiende las emergencias. Cuando se da una emergencia en algún huaico, en alguna zona del país, esperemos que no suceda, pero las inundaciones en el norte que se han por lo menos señalado, INDECI tiene que acudir prontamente, y muchas veces lo hace en aeronaves y con personal de las Fuerzas Armadas. O sea, el soporte logístico que le van a dar las Fuerzas Armadas a INDECI va a permitir que INDECI llegue más rápido y de mejor forma. ¿Y tiene personal capacitado las Fuerzas Armadas de alguna manera para dirigir estos procesos? Eso va más allá, son pues, más de 6.000 efectivos que estamos preparando y que estamos enviando al norte del país, Tumbes, Piura, Lambayeque y La Libertad, para poder atender las emergencias del niño. ¿Quién va a ser el jefe de INDECI en ese sentido? ¿Es un general? El mismo jefe que actualmente ocupa INDECI. Pero bajo el sector defensa. Exactamente. Así como dentro del sector defensa está CONIDA, que es la agencia espacial, está la Escuela Nacional de Marina Mercante también. Ahora, el tema de la seguridad ciudadana. Se insiste con que las Fuerzas Armadas salgan a patrullar las calles. Esta última declaratoria de estado de emergencia en el Callao iba mucho con la intención, según pues el ministro Pérez Guadalupe, de demostrar, ¿no?, que no solamente era riesgoso, sino que no era necesario pues tener a las Fuerzas Armadas patrullando permanentemente en una situación, digamos, regular en las calles. Así es. ¿Qué papel pueden tener? Por eso, el rol que cumplen las Fuerzas Armadas no es un tema vinculado con la seguridad ciudadana o el crimen organizado. Ese es un rol de la policía fundamentalmente, ¿no? Las Fuerzas Armadas continúan la labor en el BRAEN combatiendo los remanentes del terrorismo, por ejemplo. Las Fuerzas Armadas están preparadas para atender situaciones de emergencia a nivel nacional. Las Fuerzas Armadas las podemos ver también como unos grandes operadores logísticos. Tenemos que ir a alguna zona de difícil acceso en el país y para eso están preparadas las Fuerzas Armadas para llegar. Pero no es un tema pues de estar en las calles de alguna forma. No, definitivamente no es un tema porque nuevamente el tema de la seguridad ciudadana muchas veces pasa por el crimen organizado vinculado a los sicarios, digamos, etcétera. ¿Qué podría ser un soldado con un fusil frente a un delincuente? No puede utilizar su arma. ¿Y consideraría usted factible que las Fuerzas Armadas tengan un papel? Porque usted estaba describiendo precisamente situaciones en las que de repente, ¿no?, o en zonas remotas o en determinados puntos críticos, ¿no? Por ejemplo, Alan García, cuando ha ido elaborando en su propuesta, él dice, no, yo no digo que salgan a las calles como tal, ¿no? Es en puntos críticos pues de paso de delincuencia o de rutas, hay algo más que se... En la zona del BRAEM están las Fuerzas Armadas. Bueno, evidentemente. En Islay, por ejemplo, cuando estuvo la policía con el conflicto de Tía María, también apoyaron las Fuerzas Armadas. Ahora en el Callao también ha habido apoyo de la Marina. O sea, cuando lo requiere la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas acuden en ayuda y en auxilio de la Policía Corrupción, Nacional. ministro, corrupción en el sector. Hay una investigación pues, por el robo de fusiles. En los meses pasados hemos visto el tema de las granadas que llamó pues muchísimo la atención, ¿no? Y se consideró pues un tema crítico que de alguna manera las propias granadas de los cuarteles estuvieran alimentando a estos delincuentes, ¿no?, sin escrúpulos, que las siembran por todas partes. Bueno, ¿cuáles son las sanciones? ¿En qué se ha quedado? ¿Eso se ha desarticulado completamente? ¿Cómo se va a prevenir
que esto no ocurra? ¿De qué tipo de valores estamos hablando en ese caso? ¿De qué tipo de valores y cómo se han identificado estos problemas? Por justamente los controles que tienen las Fuerzas Armadas actualmente de su material. Anteriormente no se hacían estas, si podemos decirlo así, revisiones de manera integral que permitían identificar este tipo de cosas. Hoy día sí hemos podido desarticular, por ejemplo, a las personas que se dedicaban a este comercio ilegal, ¿no? Delincuencial en Lima Metropolitana. Pero ¿qué cosa estaba pasando, digamos, para que un oficial, nada menos, o alguien exactamente, que esté dentro del ejército termine? O sea, ¿cómo está, digamos, la formación en valores de nuestros... Suboficiales y oficiales implicados en este tipo de delitos, ¿no? Alimentando la inseguridad ciudadana. Es incomprensible como... Es especialmente grave. Están con detención preventiva los vinculados al caso de las granadas. Son 3, si no me equivoco, en el caso de Lima, y actualmente hay varios en investigación en el caso de Iquitos. Justamente hoy día me traslado a Iquitos nuevamente para ver cómo está el avance de las investigaciones, para poder capturar a todos los delincuentes vinculados a este tráfico que es, y, como dices, indignante e incomprensible. Cuénteme, el tema, nos ha hablado de la reforma salarial, cómo es lo lógico pues tener, digamos, que los miembros de las Fuerzas Armadas tengan pues remuneraciones más justas, ¿no? Sí, más humanas además, y que de alguna manera persuada, ¿no? a los peruanos a poder enrolarse en las filas. Pero el tema del organigrama, de la organización, se ha cuestionado mucho también, que se ha beneficiado a las promociones pues del presidente de la República, ¿no? Por el otro lado de ahí lo que se ha dicho es, oiga, no, esta manipulación viene de atrás. Ya los últimos gobiernos, no solamente el presente, han de alguna forma manipulado o legalizado esta prácticamente manipulación de lo que debería ser un ascenso profesional y libre de toda contaminación política. ¿En qué estamos en ese? En lo que acabas de decir, el ascenso es totalmente profesional, libre, sin manipulaciones, cumpliendo exactamente lo que dicen las... Pero lo que se ha visto es que se han saltado promociones, no se han saltado que han mandado a tu casa a varios generales valiosos, lo que se ha dicho, para poder empujar de ninguna manipulación nos podemos... de los compañeros del presidente. No nos podemos referir a ninguna manipulación porque no hay ninguna manipulación en ese aspecto. Todo es auditable, demostrable. Se cumplen las leyes, se cumplen los reglamentos y los ascensos son objetivos en 97% de los casos. Pero seguramente el presidente ha podido discutir con usted la Yo participo en el proceso, el presidente participa también en el proceso. ¿No se ha sentido usted constreñido en ningún momento? Ni influenciado. Ni influenciado, ni manipulaciones. ¿Está totalmente satisfecho con todos los ascensos? ¿Cree que cada una de las personas que está llegando a la cúpula de nuestros institutos armados se lo merece? Se lo merece. Y al contrario, justamente como se trata de instituciones piramidales, pasan muy rápido en muchos casos al retiro de otras personas que son muy valiosas para la institución, que es algo que hay que ir modificando en el tiempo. Ahí hay un problema, eso es lo que se ha cuestionado. Exactamente, también. Solamente hay un comandante general, solamente hay un número determinado de generales de división o vicealmirantes. ¿Y hacia dónde deberíamos ir para ir corrigiendo esa situación y evitar esas suspicacias? Alargando la carrera. Alargando los años de servicio, pero eso se alcanza paulatinamente, no se puede hacer de la noche a la mañana. Muy bien. Bueno, ministro Yaque Balaquivi, nos ha venido a comentar pues todo el balance de su gestión, lo que se espera. Rápidamente, ministro, ¿cuáles deberían ser las prioridades del gobierno que viene en términos de la organización de las Fuerzas Armadas? Del gobierno que viene. Del gobierno que venga, de la administración que venga, ¿hacia dónde vamos? Yo hablo de este gobierno. No, pero yo me refiero a cómo se debería seguir esta continuar serie con la pacificación. reformas. Si hablamos de una política de Estado, no de un gobierno en especial. Continuar con la pacificación del país, eliminar los remanentes del terrorismo, Sendero Luminoso en particular, tener unas Fuerzas Armadas capacitadas que puedan atender cualquier emergencia a nivel nacional, tener Fuerzas Armadas que puedan apoyar a la Policía Nacional cuando ella lo requiera en aspectos de seguridad, tener profesionales bien remunerados y capacitados como se debe.